tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Historia desde Casa. Hoy vamos a escuchar a Julieta Garay, Ailén Cutrera, Ignacio de Alessandro y Gabriel Peña, que van a hablar de la historia argentina del siglo XIX, especificándose en el segundo gobierno de Rosas, que sucedió desde 1835 a 1852. Juan Manuel de Rosas fue una de las principales figuras políticas para el siglo XIX. Hoy es conocido como aquel caudillo militar y político federal que tuvo su primer gobierno en 1829 y la finalización de su segundo gobierno fue en 1852. Muchas personas lo interpretan como un dictador gracias a sus peculiares maneras de gobernar. En sus primeros años se dedicó a imponer el federalismo y establecer el orden administrativo. Al querer tener una opinión pública igualitaria, liquidó a sus enemigos y manipuló a la prensa. Y además, firmó un pacto federal con Santa Fe y Entre Ríos para tener apoyo de las provincias. Pero sin embargo, en 1832, tras haber cumplido su mandato, decidió renunciar por las oposiciones. En 1832, Rosas decide iniciar una campaña contra los indígenas en la provincia de Buenos Aires para extender las fronteras, por lo que deja a su esposa para que defienda la política rosista. Ella organiza con los apostólicos la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca, que ambas organizaciones ejercían sus acciones a favor de la política rosista. Mientras estos existían, los opositores eran los cismáticos, que tenían ideas unitarias y vivían en conflicto con los apostólicos. Por estos combates se dio la caída de Balcarce como gobernador. Con esta se le ofrece la gobernación a Rosas, pero deciden no aceptarla, ya que el mandato era sin facultades extraordinarias, lo que quería decir la concentración de los tres poderes en uno, por lo que continúa con sus planes en contra de los indígenas. No es hasta el año 1835, cuando Quiroga es asesinado, que Rosas retoma su gobierno, esta vez con facultades extraordinarias y poderes públicos. Su gobierno fue como una dictadura, ya que perseguía a todos los opositores o sospechosos de opositores con medidas violentas. La mayoría del pueblo apoyaba sus ideas, ya que él, al ser un caudillo, tenía un buen vínculo con la sociedad agrícola. Dentro de su mandato, la concentración de poderes se basaba en una ley de la Sala de Representantes que continuó existiendo hasta que, como medida, hizo que ésta abandone su función deliberativa y pasó a ser solo una instancia aprobadora de medidas tomadas por el poder legislativo. Rosas era un caudillo con ideas proteccionistas, por lo que a finales de 1835 sancionó la Ley de Aduanas. Esta prohibía algunas importaciones y establecía aranceles en algunos territorios. En caso de que se tratara de máquinas o minerales, mantenía los impuestos a un bajo costo. Con estas medidas buscaba ser bien visto ante las provincias e impulsar el mercado y los productos internos. A todo esto, Buenos Aires seguía siendo muy importante, ya que era la única provincia con acceso al puerto. En 1837, Rosas declaró una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que se desarrolló mayormente en el noroeste argentino. Esta guerra fue gracias a que ésta empezó a tener ideas unitarias por la influencia de Lavalle. Esta guerra finalizó cuando el ejército restaurado chileno-peruano venció a la Confederación, provocando su separación. Comencemos a hablar de los conflictos extranjeros. El vicecónsul francés buscaba un acuerdo con Argentina parecido al que este país tenía con Inglaterra, y para esto se había contactado con Juan Manuel de Rosas. Al negar este acuerdo para defender la soberanía argentina en 1838, los franceses decidieron bloquear el puerto de Buenos Aires y los ríos Paraná y de la Plata. Este hecho provocó una gran crisis económica en Argentina, ya que causó que los productos no puedan exportarse y trajo un descontento en la gente de las provincias. Algunas del interior, ante esta situación, decidieron retirarle a Rosas su representación
de las relaciones exteriores, por lo que él respondió mandando campañas militares para poder controlar estas revueltas. Mientras tanto, en Uruguay, Rivera, que era un enemigo de Rosas, había triunfado y exiliado a los aliados de este. Algunos de los enemigos de Rosas, mayormente unitarios, en 1839 decidieron aprovechar esta situación para atacar Buenos Aires, ya que estaban agobiados con el cierre del puerto. El primero de ellos fue Massa, que se opuso a Buenos Aires, pero no lo logró porque fue derrotado por la campaña militar. Luego se generó un levantamiento por parte de las provincias que participó Lavalle. Este se llamaba Libres del Sur e intentaron invadir Buenos Aires, pero no lo lograron por la presión militar. Mientras tanto, el gobernador de Tucumán, Avellaneda, se encuentra descontento por la capitalización de Buenos Aires y decide crear la Liga del Norte, pero esta es luego derrotada por la Madrid. Para el 1840, la economía se basó en la expansión de la ganadería y exportación de productos simples, por lo que fue favorable comparado con los años anteriores, aunque con el bloqueo de los franceses, las tasas de importación seguían siendo reducidas. Este mismo año, Rosas formó una alianza con el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, sobre el control del litoral. Unos meses después se firma un tratado de paz con Francia y el bloqueo es levantado y la situación con las provincias y Montevideo es controlada. Rosas para el año 1843 tenía la intención de tomar Uruguay, por eso realiza un sitio por el río. En 1845, cuando parecía que Montevideo estaba por ceder, intervienen los franceses y los ingleses bloqueando de nuevo el puerto de Buenos Aires, con el fin de que Rosas se retirara del territorio y renunciara a dos de sus medidas proteccionistas. Una es la ley de aduanas y la otra es la prohibición de libre navegación de los ríos internos de la Confederación. Por este hecho, el 20 de noviembre de 1845 se desarrolló la batalla de Vuelta de Obligado, donde se combatió contra los ingleses y los franceses. Rosas era el único que hizo frente, y al saber esto, San Martín le envió apoyo. Por la derrota de Buenos Aires, se decide negociar un acuerdo donde se levanta el bloqueo, se reconoce a Oribe como presidente de Uruguay y se da un control de Buenos Aires en los ríos interiores. En 1847, Rosas se establece como la figura política más importante de las Provincias Unidas del Río de la Plata y empieza a considerar el federalismo como único sistema político. En este año, su presidencia creció económica y territorialmente por sus campañas contra los indígenas. Cuando parecía que Rosas había dominado todo, Urquiza empieza a notar que la supremacía de este frenaba su propio poder político y que Buenos Aires no ayudaba al desarrollo de la economía de su provincia. Por esto, en mayo de 1851, Urquiza quiere volver a tener el control de las relaciones exteriores de Entre Ríos, por lo que convoca a un urgente Congreso Nacional donde se va a dictar una nueva constitución. En este, acusa a Rosas de ser privilegiado. Como sus pedidos son negados, en 1852 se alía con Brasil y los mercenarios prusianos para darle batalla a Rosas, acusándolo de no establecer una constitución correcta y de impedir la navegación libre de los ríos. El 3 de febrero de 1852 comienza la batalla de Caseros, donde Urquiza avanza con su ejército hacia Buenos Aires y vence a Juan Manuel de Rosas, haciendo que éste renuncie a su poder y quede exiliado del territorio. En su lugar se nombra a Vicente López, quien forma una sala de representantes. Con la caída de Rosas se generó la Unión de San Nicolás de Arroyos, que es una convocatoria de un congreso constituyente donde se decidió que Urquiza fuera el encargado de las relaciones exteriores. Rosas se muda a Inglaterra y empieza a trabajar con tareas rurales. El 14 de marzo de 1878 falleció allí y más adelante sus restos son traídos a la Argentina. Con toda esta historia podemos concluir que Rosas fue un presidente muy importante.
Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast de historia.